Estimados amigos, buenas noches. Es para mí un honor compartir con ustedes un programa más de TREPSI y Salud, de propiedad intelectual de la Asociación Ecuatoriana de Nutrición Parenteral y Enteral, ASEMPE, Núcleo Guayas. La palabra TREPSI viene del idioma griego que significa nutrición. Recordamos que Hipócrates, médico griego nacido en la isla de Kos, Grecia, el año 460 a.C. Fue reconocido como médico más grande de todos los tiempos y basó su práctica médica en la observación y el estudio del cuerpo humano, expresando la célebre frase: dejad que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. ASEMPE Guayas, cumpliendo con la Declaración de Cartagena en su numeral 8, la educación en nutrición clínica es un eje fundamental para el cumplimiento del derecho al cuidado nutricional y a la lucha contra la malnutrición. En esta nueva edición de este programa, agradezco la División Ethical Nutrition del Laboratorio Seafried, que cumple con el numeral 12 de la Declaración de Cartagena: principios éticos, deontológicos y transparencia en la industria farmacéutica nutricional, IFIN, liderado por la ingeniera Verónica Espinosa, quien ha proporcionado el auspicio para difundir conferencias de nutrición y salud a través de este canal de YouTube. A continuación presento a ustedes a nuestra conferencista invitada, doctora Máster Dolores Rodríguez Ventimilla, jefe del Servicio de Nutrición Clínica y Dietética de Solca, Matriz Guayaquil, directora del Centro de Terapia Nutricional Oncológica TNO, profesora del posgrado de Cuidados Paliativos de la Universidad Católica de Guayaquil, tutora hospitalaria de posgrado de Medicina Interna de la Universidad de Guayaquil, expresidente de FELAMPE y ASEMPE, miembro de honor de la Sociedad Cubana de Nutrición Clínica. A continuación, con el tema alimentación complementaria y mitos y realidades. Muy buenas tardes con todos ustedes. Muchísimas gracias al doctor Grijalva y a la directiva de ASEMPE Guayas por esta cordial invitación. Un tema muy interesante y que de cierta manera pues está, digamos, ha subido a la palestra del interés, cuál es alimentación complementaria, mitos y realidades. Muchas gracias por la cordial invitación de ASEMPE y agradecer también a la División Ethical Nutrition del Laboratorio Seafried por este apoyo a la difusión de lo que es la educación en nutrición. Como primera parte, vamos a definir alimentación complementaria, que es un mito, que es la realidad, publicaciones científicas que respaldan esa realidad y qué recomendaciones podemos nosotros dar. Los mitos alimentarios son esas creencias populares que no tienen base científica, que crecen con nosotros y que tarde o temprano acaban quedándose en nuestro estilo de vida e incluso llegan a condicionar nuestra dieta. Es un mito, por ejemplo, haz deporte y los hábitos alimenticios no importan. ¿Cuál es la verdad? Puedes conseguir buenos resultados si tu dieta es equilibrada. Y en este punto debemos recordar los derechos de los niños. Hace muy poco celebramos aquí, pues en el 1 de junio, el Día Internacional del Niño, y debemos saber que los niños tienen derecho a la mejor atención en salud que se les pueda brindar. Agua limpia para beber, a una alimentación sana y a un entorno limpio y seguro en el que vivir. Todos los adultos y todos los niños debemos disponer de información sobre cómo mantenernos seguros y saludables.
¿Por qué se genera tanta preocupación en torno a la forma en cómo alimentamos a los niños? Nueva pregunta. ¿Es hoy el pediatra el referente para la alimentación del lactante y del niño pequeño? ¿O el referente para los padres en lo que se refiere a la alimentación del niño son los sitios web comerciales, los blogs, los e-forums, los libros escritos por periodistas o madres? Entonces, lamentablemente, los padres de la generación de los millennials, nacidos entre 1980 y 1999, como así se los denomina, cuando quieren informarse sobre la alimentación de sus hijos, buscan estos sitios. Entonces, existe un rol preponderante que es el del pediatra. El pediatra, en colaboración con otros profesionales con amplia experiencia, tienen que volver a ser ese referente. No usar y no completar nuestros conocimientos actuales en nutrición para mejorar la salud de los niños representa un atentado a sus derechos. Y se es desplazado por otro tipo de profesionales que no están debidamente capacitados y que podría dar origen a que se incurra en errores. Pero ¿por qué tanto énfasis en los primeros años si la alimentación es importante en todas las etapas de la vida? ¿Por qué tanta importancia de esos 1000 primeros días? Obviamente porque la alimentación es esa ventana de oportunidad para preservar la salud en países de alto y de bajo ingreso. Esto es una verdad indudable. Y tenemos que recordar un poquito la puericultura, que es ese conocimiento y práctica de todas aquellas normas, de todos aquellos procedimientos dirigidos a que proteger la salud y promover crecimiento y desarrollo acorde a las capacidades y potencialidades genéticas de los niños. Entonces, tenemos nosotros el patrón cultural, aquí está la abuelita, versus el patrón recomendado en la alimentación de los niños. Y es menester actualizarnos en los conocimientos presentes para poder nosotros orientar perfectamente a esta nueva generación de padres y a esta nueva generación de niños. ¿Qué nos dice el patrón cultural? Dale de comer al niño para calmarlo. ¿Qué nos dice el patrón acorde a la realidad? Interprete las señales de hambre y de saciedad del niño. El patrón cultural nos dice, coma con frecuencia. El patrón recomendado nos dice, coma con horario. El patrón cultural, coma raciones grandes. El patrón recomendado, ofrezca dieta variada y amplia en alimentos. Patrón cultural, de preferencia a los alimentos favoritos para el niño. El patrón recomendado dice, asocie los alimentos con las consecuencias positivas de comerlos. Explicar al niño. Obligación de que termine toda la comida, dice el patrón cultural. Se tiene que comer todo. Lo que se recomienda es un aprendizaje observacional. Predicar con el ejemplo. Obviamente, los 6 primeros meses, la etapa en que el alimento es de textura líquida porque el niño recibe la lactancia materna, que es la alimentación óptima y que cubre sus necesidades, pasa luego al año de edad, cuando está integrado a la mesa familiar, a una exposición de diferentes alimentos y empieza a partir del 6º mes a surgir en la mente de los padres dudas y ciertos problemas, porque ellos están erróneamente buscando asesoría en medios de comunicación en vez de ir a su pediatra, ir a su nutriólogo para que le asesore cómo es la manera correcta de alimentar a su hijo. Diferentes organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, nos dice alimentación complementaria a partir de los 6 meses. La Sociedad Europea, la EFSA, nos dice alimentación complementaria entre los 4 y los 6 meses. Y vamos nosotros entonces a analizar un poquito este tema.
Por razones nutricionales, la mayoría de los bebés necesitan alimentación complementaria alrededor de los 6 meses de edad. Obviamente, el niño tiene que adquirir ciertas destrezas, como es la de poder recibir alimentos tipo puré, ya a partir del 4º mes, donde adquiere el reflejo necesario y lo presenta para poder uno ofrecer un alimento. Y también que el niño pueda también utilizar ya sus deditos. Nos dice la EXA que los lactantes con riesgo de depleción de hierro, como hijos de madres que han estado con anemia, en niños quien se ha realizado pinzamiento temprano de cordón umbilical, niños pequeños para la edad gestacional con alta velocidad de crecimiento, se beneficiarían de la introducción de alimentación complementaria antes de los 6 meses de edad. Y que obviamente tendríamos nosotros que buscar fuentes en alimentos que tengan pues hierro. En cuanto a una publicación de la Sociedad Europea de Nutrición, que es la Sociedad Pediátrica de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición, nos comunica que a los bebés se les debe ofrecer alimentos con variedad de sabores y de texturas, incluidas las verduras de sabor amargo, que la lactancia materna debe continuar junto a la alimentación complementaria, no se la debe suspender, que la leche entera de vaca no debe utilizarse como bebida principal antes de los 12 meses de edad, que se pueden introducir alimentos alergénicos cuando se inicia la alimentación complementaria en cualquier momento después de los 4 meses, que el gluten se puede introducir entre los 4 y los 12 meses de edad, pero que se debe evitar el consumo de grandes cantidades durante las primeras semanas después de la introducción de gluten y más tarde durante la infancia. Que todos los bebés deben recibir la alimentación complementaria rica en hierro, incluidos productos cárnicos y o alimentos enriquecidos con hierro, que no se debe agregar azúcar, no se debe agregar sal a la alimentación complementaria y se deben evitar los jugos de frutas o las bebidas azucaradas. Que las dietas veganas solo deben utilizarse bajo supervisión médica o dietética adecuada. En este punto he considerado pertinente un poquito conversar acerca de las dietas vegetarianas y recordar un poquito ciertos conceptos como que la dieta vegana consiste en alimentos solo a base de plantas. No incluye proteína animal o productos animales como huevos, leche o miel. ¿A qué se denomina dieta lacto-vegetariana? La que consiste en alimentos vegetales más productos lácteos. Es lacto o ovo-vegetariano cuando se consume alimentos vegetales más leche u otros productos lácteos y huevos. Es semi-vegetariana cuando se consume vegetales y además pollo y pescado. También productos lácteos y huevos, pero excluye a las carnes rojas. Y es pescetariana cuando la dieta incluye vegetales, pescado y mariscos. Esto a fin pues, de tener claro ciertos conceptos. Este estudio transversal realizado y publicado en la American Journal of Clinical Nutrition nos habla de que se evaluó a 127 niños polacos de 5 a 10 años de edad, 63 vegetarianos, 52 veganos y 72 omnívoros. Obviamente se midió ciertos parámetros como la adiposidad glúteo-femoral. Y vemos nosotros que en los omnívoros la adiposidad glúteo-femoral es normal. En cambio, en los vegetarianos hay glúteos bajos en su, digamos, en su desarrollo y los veganos también muy bajos. El contenido mineral óseo más bajo se encontró en los vegetarianos y en los veganos. Los niveles de colesterol más bajos, colesterol total, HDL, vitamina B2 y vitamina D en los vegetarianos
y niveles más altos en los vegetarianos de glucosa, VLDL y triglicéridos. En cambio, en los veganos, menor cantidad de colesterol LDL, HDL, vitamina B12, vitamina D, hierro y ferritina. Por tanto, las dietas veganas se asociaron con un perfil de riesgo cardiovascular más saludable, pero también con un mayor riesgo de deficiencias nutricionales y un índice de masa corporal y estatura más bajo. Los vegetarianos mostraron pues deficiencias nutricionales menos pronunciadas, pero también un perfil de riesgo cardiometabólico menos favorable, como lo pueden observar aquí. Para recordar, limitar el consumo de sal en niños menores de 12 meses a 1 gramo por día o 0.4 gramos, que contenga 0.4 gramos de sodio. De 1 a 3 años, 2 gramos por día de sal. Limitar el consumo de azúcar a menos del 5% del consumo calórico total como azúcares libres. Antes del año no se recomienda consumir miel de abeja por el riesgo de que se desarrollen procesos infecciosos por Clostridium botulinum. Leche de vaca pura, como habíamos ya manifestado, por la dificultad para digerir la proteína, la grasa y porque tiene bajo contenido de hierro. Espinacas y acelgas, ya vamos a tocar este tema, y evitar el consumo de pescados azules grandes en niños menores de 2 años porque podría haber cierta contaminación con productos que contengan pues mercurio. ¿Qué es la metahemoglobinemia infantil? El papel de los nitratos dietéticos en los alimentos y el agua. Conocemos que las espinacas, las acelgas, el agua de pozo contienen nitratos que en el tubo digestivo se van a convertir en nitritos y estos nitritos van a competir por el oxígeno para unirse a la hemoglobina. Por tanto, la hemoglobina no podrá transportar oxígeno y se dará origen a la metahemoglobinemia. Por baja actividad de la metahemoglobinemia reductosa, y el niño presentará cianosis mucocutánea, irritabilidad, taquignia y alteración del estado mental, arritmias cardíacas, coma y convulsiones generalizadas. De allí que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la ESAN, recomienda que es preferible que no se consuma espinaca y acelga en niños menores de 1 año. Sin embargo, si esto llegara a ocurrir, no debe superarse los 25 gramos en los niñitos a los 6 meses, ni los 35 gramos de 6 a 12 meses, ni los 45 gramos de espinaca en niños entre 1 y 3 años de edad, por las razones ya expuestas. Entonces yo le he puesto la regla de Popeye. Pero ¿podemos prevenir la alergia a los alimentos? ¿Qué pasa con la alergia al maní, por ejemplo? Este es un estudio randomizado del consumo de maní en infantes con riesgo de desarrollar procesos alérgicos. Y la prevalencia de alergia al maní entre niños de países occidentales se observa de manera extraña que se ha duplicado en los últimos 10 años. En este estudio se asignó de manera aleatoria a 628 bebés entre 4 a 11 meses de edad con eczema severo, con alergia al huevo o ambos, para consumir o evitar maní hasta los 5 años de edad. 530 infantes tenían al inicio del estudio un prick test negativo, una prueba de alergia negativa, y la prevalencia de alergia al maní a los 5 años fue de 13% en el grupo que no se le dio maní. Y de 1.9% lo pueden ver aquí en el grupo que consumió maní con un valor menor de P de 0.001, es decir, estadísticamente significativo. Entre los 98 participantes quienes inicialmente tuvieron un prick test negativo,
La prevalencia fue de 35%, como está aquí, en el grupo que no consumió maní. En cambio, en el grupo que consumió maní, el desarrollo de alergia fue del 10%. Por tanto, se demostró que la introducción a temprana edad de maní disminuyó la frecuencia de desarrollar alergia a este alimento entre niños con alto riesgo para este tipo de alergia. Es decir, múltiples investigaciones sobre las causas de las enfermedades alérgicas nos informan que evitar las alergias alimentarias podría estar relacionado con el consumo más bien temprano de alergenos. Y que, alternativamente, retrasar el contacto con alimentos alergénicos ha demostrado tener como resultado una mayor prevalencia de alergias entre los niños, originando condiciones tales como enfermedades atópicas y extrema sensibilización a los alimentos. Diferentes estudios publicados sobre este tema que hemos estado conversando en este momento, podemos ver, por ejemplo, aquí el de West, publicado en el año 2017, el de Burgess, publicado en 2019, donde nos habla que se examinó alergia al huevo, al maní y ciertas comidas sólidas complementarias. Y el efecto de la introducción temprana de estos alimentos produjo una disminución del riesgo en la sensibilización al consumo de huevo y de maní. Otro tema interesante es la enfermedad celíaca. El término celíaco procede de la palabra griega colíacos, que significa aquellos que sufren del intestino. La primera descripción de la celiaquía se remonta al siglo II a.C., por el médico Areteo, de Capadocia, con el nombre estado celíaco. Entonces, la enfermedad celíaca es un desorden de tipo sistémico, mediado por la inmunidad y provocado por el gluten, que contiene prolaminas del trigo, prolaminas del centeno y de la cebada. Se presenta en individuos genéticamente susceptibles que tienen el antígeno de histocompatibilidad de Q2 o el de Q8, desencadenando enteropatía con atrofia de las vellosidades. Hay deficiencias nutricionales severas de hierro, folato, vitamina B12, vitamina D. Los pacientes con enfermedad celíaca deben ser tratados durante toda su vida con una dieta libre de gluten. Y en información de celíacos del Ecuador nos asegura que la población con esta enfermedad son 2 personas por cada 256 habitantes. Bueno, ¿y qué es el gluten? Porque pues, es un término que está muy en boga y nosotros lo vemos publicado en diferentes sitios. Es una proteína. El gluten es una proteína que está presente en el trigo, que está presente en el centeno, en la cebada y en ciertas condiciones en la avena, que tiene un bajo nivel nutricional y un alto valor tecnológico, siendo el responsable de la elasticidad de las masas, aportando volumen y esponjosidad. La Sociedad Europea de Patología, Nutrición y Gastroenterología nos ha recomendado evitar la introducción temprana en menos de 4 meses, pero también evitar la introducción tardía del gluten en mayores de 7 meses e introducirlas mientras el bebé aún está siendo amamantado. Es decir, deberíamos comenzar de manera ideal a partir de entre los 5 y 7 meses, ni retrasarla ni adelantarla. Se debe evitar pues el consumo, como habíamos manifestado, de grandes cantidades de gluten durante las primeras semanas después de que se introduce este alimento. Y en esta tabla nos indica que la primera semana que probamos esta introducción al gluten, de manera práctica, debemos dar una ración de alimentos que contenga gluten cada 3 días. La regla del 3. En la segunda semana, cada 2 días, y en la tercera semana, una ración diaria de alimentos con gluten. A partir de la cuarta semana, en la frecuencia habitual. Podría ser más de una vez al día,
lo que equivaldría a 5 a 6 cucharadas de cereal infantil, o media rebanadita de pan, o 2 a 3 piezas de pasta que esté cocida. Y este es un tema apasionante y que realmente nos preocupa: la obesidad infantil en el futuro. La obesidad infantil, si nos remontamos al año 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos de acuerdo a la OMS. En el año 2016, más de 124 millones de niños y adolescentes de 5 a 19 años tenían sobrepeso u obesidad. Pero se prevé que en el 2030 haya 254 millones de niños con obesidad en el mundo, lo cual implicaría realmente muchas complicaciones, como pueden ser desde la diabetes hasta otro tipo de alteraciones, inclusive de alteraciones de tipo inmunológica, alteraciones de tipo en relación a presión alta. Y hay países que están liderando esta curva de obesidad infantil. A la cabeza está China, seguido de la India, de Estados Unidos, y en cuarto lugar México, y en quinto lugar Sudáfrica. Esta frase de desayunar como rey, almorzar como príncipe o merendar como un mendigo podría aplicarse a los bebés, a la alimentación de las bebés. La naturaleza es sabia y dirige los primeros 500 días de la dieta de la descendencia, es decir, desde la concepción hasta los 6 meses de edad. Los próximos 150 días ya involucran el destete, la alimentación complementaria y la transición gradual hacia la alimentación oral específica de cada cultura. El final de esos primeros 650 días, cuando el niño cumple 1 año, se relaciona también con un ciclo diario de sueño y de vigilia, de un bebé que se estabiliza moderadamente con una mayor consolidación del sueño durante la noche en comparación con la primera infancia, de tal manera que no es un patrón aceptable que al niño en las madrugadas se le esté pues dando de comer con excesiva frecuencia, sino que hay que respetar que el ritmo circadiano, que son esos cambios físicos, mentales, conductuales, que siguen un ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales responden principalmente a estímulos de luz y a estímulos de oscuridad. Y el ritmo circadiano tiene variaciones en relación a la nutrición de los niños. La expresión de este reloj genético es un mecanismo de doble ciclo de regulación que tiene un tiempo de 24 horas. Comienza con la expresión y la heterodimerización de los genes CLOCK y BMAL1, que activan la expresión de los genes PER, CRY, REP, y los genes CCG relacionados directamente al metabolismo. Lo que corresponde a REP, alfa, inhibe la expresión de BMAL1. Al mismo tiempo, PER y CRY se acumulan formando un complejo, inhibiendo la expresión nuevamente de los genes ya mencionados, hasta que los niveles de REP caen, lo que permite la expresión de BMAL1. Y comienza nuevamente un nuevo ciclo de 24 horas. Se forman nuevos complejos BMAL1 y comienza otro día subjetivo. ¿Y qué importancia tiene esto tan complejo? Tiene mucha importancia, porque miren ustedes, aquí está el reloj central en relación a la melatonina y a la circulación sanguínea. Y la luz influye en este reloj central y en la producción de la melatonina. La composición y el horario de alimentación, duración y calidad del sueño va en relación al ejercicio, a la temperatura ambiental, influye en las variaciones también de la ingesta calórica y en las variaciones del gasto energético del organismo.
Existen dos situaciones, que son los insumos recibidos por el organismo, son coherentes, por lo tanto, este reloj central y los relojes periféricos, que son los que ustedes pueden ver acá, están perfectamente sincronizados. Las reacciones catabólicas, las reacciones anabólicas se adaptan al estilo de vida y actividades del individuo. Y el metabolismo en esas condiciones de respetar el ritmo, patrón de sueño y el intercambio con el medio que nos rodea, se optimiza. Cuando los diferentes órganos, como pueden ver aquí el intestino, el hígado, el páncreas, el sistema inmunológico, el cerebro, reciben mensajes incoherentes que conducen a la desincronización de los diferentes relojes, el organismo no se adapta a esas señales contradictorias porque no está preparado para ello. Y esa condición de ritmos circadianos abruptamente interrumpidos se denomina cronodisrupción. La homeostasis metabólica se deteriora, ya no está el cuerpo en homeostasis consecutivamente, lo que lleva a trastornos como la diabetes, la obesidad y la enfermedad cardiovascular. Y esto es un llamado de atención a los padres en general que vigilen y hagan respetar los horarios de descanso de los niños, que muchas veces pues pasan largas horas junto a los teléfonos celulares, a las tablets y otros instrumentos como las laptops o computadoras, y no tienen descanso apropiado, alterando sus variaciones, gastos de energía y creando este estado de cronodisrupción, predisponiéndose a enfermedades de tipo crónico. Este es otro estudio muy interesante de la relación entre tiempo, energía diaria, ingesta de macronutrientes y el peso de los niños. Este estudio tuvo como objetivo evaluar el efecto de la ingesta de energía y macronutrientes en el día a los 4 años hasta los 7 años de edad en 1961 niños. Y se vio que tener una ingesta de energía relativamente mayor en el almuerzo y la cena, o a media tarde, a los 4 años se asoció con mayores probabilidades de tener sobrepeso y obesidad a los 7 años de edad. Existe una relación entonces perjudicial, terriblemente perjudicial, entre saltarse el desayuno y comer tarde con el peso corporal de los niños. Una mayor proporción de ingesta de energía y macronutrientes en las comidas principales y una menor proporción durante la tarde y la noche parece ser más beneficiosa para el peso de los niños, de tal manera que el refrán, pues tiene, al haberlo mencionado, tiene su eco en este tipo de conductas que debemos observar. Patrones de alimentación circadianos de los bebés de 12 meses de edad. Madres de niños involucrados en este estudio prospectivo de cohortes de nacimiento 431 informaron la ingesta dietética de sus bebés de 12 meses y los tiempos de alimentación respectivos. Según sus horarios de alimentación, los lactantes se clasificaron en alimentadores posteriores a las medianoche, o sea, entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, y previos a la medianoche, entre las 6 de la mañana y las 23 horas con 59 minutos. La ingesta calórica diaria fue de 773 kilocalorías, de las cuales 51.8% fue de carbohidratos, 33.9% de grasas y 14% de proteínas. Hubo 251 niños alimentados hasta antes de la medianoche y 180 después de la medianoche. Los que se alimentaron después de la medianoche consumieron una mayor ingesta diaria de energía, carbohidratos, grasas y proteínas que los que se alimentaron antes de la medianoche. Los hallazgos indicaron que el momento de la alimentación a los 12 meses de edad se asoció con el modo de alimentación durante la primera infancia y lógicamente esto tiene repercusión en el peso del niño. Miren, por ejemplo, aquí está a los niñitos en rojo, los que están comiendo pues en horas de toda la noche, como recién naciditos, y los que siguen un patrón diferente. Bueno, y pasando a otro tema, ¿existen alimentos buenos? ¿Existen alimentos malos?
Vaya, con el término, ¿no? Buenos y malos. Entonces, ¿el alto consumo de la leche es bueno para la salud de los niños? Este es un estudio de cohorte observacional basado en la población nacional, publicado en Nutrientes, la revista Nutrientes, en octubre del año pasado, en el cual se diseñó el estudio para describir el estado de consumo de leche de los niños coreanos de entre 30 y 36 meses de edad, al investigar la asociación con el riesgo de obesidad y anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué se observó? 425.583 niños que se dividieron en 3 grupos según el consumo diario de leche. El grupo con consumo bajo, o sea, que no bebían o bebían menos de 200 mililitros de leche al día, fueron 139.000 niños. El grupo de referencia, que bebía entre 200 a 499 mililitros de leche por día, 255.000 niños. Y el grupo de alto consumo de leche, que bebían más de medio litro de leche, fueron 30.000 niños. Y se observó que los niños que consumían más de medio litro de leche por día a la edad de 30 a 36 meses, se asociaron con un mayor riesgo de obesidad a la edad de 42 a 72 meses. De tal manera que esto es algo que se debe considerar. Es siempre, pues obviamente, la porción, la cantidad. Hablemos un poquito de las bebidas azucaradas. ¿Aumentan el riesgo de hipertensión en niños y adolescentes? Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis de dosis y respuesta publicado en el año 2020, en que se investigó el papel de los azúcares en el desarrollo de trastornos cardiometabólicos e hipertensión en niños. Las bebidas azucaradas como forma líquida de bebidas energéticas carbonatadas o no carbonatadas son la principal fuente de azúcar añadida en las dietas. Un estudio transversal en China mostró que las bebidas azucaradas aportan entre el 10 y el 15% de la ingesta calórica total en los escolares. La encuesta de examen de nutrición de Estados Unidos mostró que aproximadamente el 64% de los niños y los adolescentes entre 2 y 19 años de edad tienen un consumo de bebidas azucaradas que contribuyen al 8% de su ingesta de energía diaria. Y el alto consumo, en este metaanálisis de 14 estudios, el alto consumo de bebidas azucaradas se asoció con aumento de 1.67 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica en niños y adolescentes, con un valor P de menor a 0.001, estadísticamente representativo. Aquí está el diagrama que muestra la diferencia medias ponderadas del efecto que tiene la ingesta de bebidas azucaradas sobre la presión arterial de tipo sistólica y los diferentes estudios. Bueno, pero hay diferentes bebidas. Obviamente tenemos nosotros que en determinada marca encontramos 13 gramos de azúcares, en otras 25 gramos, en 25 gramos, 25 gramos. De tal manera que hay que pensar muy bien en el consumo de estas bebidas para los niñitos. Y este es un semáforo muy interesante que nos recomienda que esto es lo que deben consumir los niños. Volvamos a la naturaleza. Es el semáforo pues en verde, ¿verdad? ¿Y qué pasa con la mantequilla? Ha vuelto a la mantequilla una revisión sistemática y metaanálisis del consumo de mantequilla y el riesgo de enfermedad cardiovascular, diabetes y mortalidad total. A mí me pareció muy interesante, pues fueron 9 publicaciones que incluyeron 15 cohortes específicas de países, con una muestra de 636.000 participantes, 28.000 muertes totales, 9.783 casos de enfermedad cardiovascular y 23.000 casos de diabetes. El consumo de mantequilla se asoció débilmente con la mortalidad por todas las causas. Entonces, algo muy interesante. Pero, ¿qué pasa con la margarina? Se ha planteado la hipótesis de que la ingesta de margarina está asociada con enfermedades alérgicas. Sin embargo, la evidencia epidemiológica en niños es limitada.
Datos de 2.580 niños en la edad de 2 años con información completa sobre la exposición a la dieta y el resultado se analizaron en un estudio de cohorte prospectivo. El consumo predominante de margarina se asoció positivamente con la prevalencia de por vida de eczema sintomático y eczema diagnosticado por médico. Sensibilización también alérgica contra alérgenos inhalantes. Por tanto, pero no se encontraron en sí asociaciones estadísticamente significativas para el consumo de mantequilla, como sí se lo encontró para el consumo de margarina en relación a factores alérgicos. Sobre el consumo de huevos. El consumo de huevos en los bebés está asociado con una mayor longitud en un bebé reclinado y una mayor ingesta de varios nutrientes esenciales para el crecimiento y el desarrollo. Este estudio examinó el consumo de huevos y sus asociaciones con la ingesta de nutrientes, marcadores de crecimiento y medidas relacionadas con el peso en bebés de 561 bebés entre 6 a 24 meses de edad. Y se observó que obviamente el aporte de proteína era mayor entre los niños que consumían huevo, así como el aporte de luteína, de zeantina, de fósforo, de selenio. Punto importante a favor del consumo de huevo. Entonces, en relación a mitos y realidades de la alimentación infantil, ustedes en su casa van a llenar este cuestionario y van a responder sí o no. Y cualquier pregunta nos la hacen llegar a través de nuestro canal de ASEMPE Núcleo Guayas, Trepsi y Salud. Y les preguntamos, ¿un niño es libre de comer lo que se le antoje a cualquier hora? ¿Sí o no? Si un niño no tiene hambre, ¿debe exigírsele comer? ¿Sí o no? ¿Se recomienda servirse la comida acompañada de agua para beber? ¿Sí o no? ¿Un zumo se hace con una sola pieza de fruta? ¿Sí o no? ¿Los huevos tienen colesterol y son poco saludables? ¿Sí o no? ¿Es mejor consumir margarina que mantequilla? ¿Sí o no? ¿Tomar leche agrava el resfriado de un niño? ¿Sí o no? ¿Siempre que el bebé llora es señal de que tiene hambre? ¿Sí o no? ¿Retrasar la ingesta de maní previene la alergia a este? De acuerdo a los últimos conceptos, ¿sí o no? ¿Las dietas veganas son altamente recomendadas en los niños? ¿Sí o no? ¿Los niños no deben consumir aguacate? ¿Sí o no? ¿Los niños deben recibir comidas con sal desde el 6º mes de vida? ¿Sí o no? Bien, concluyendo. Es imprescindible concientizar a la población de la necesidad de que el aspecto nutricional de los niños debe ser consultado con su pediatra. Las políticas públicas deben ir orientadas a educar a la población sobre las ventajas de una alimentación oportuna y óptima. Y tercer punto, desmitificar muchos conceptos es mandatorio. Les agradezco muchísimo su atención, quedo a sus órdenes, muy amables, y los dejo con este mensaje. El fin de la educación es aumentar la probabilidad de que suceda lo que queremos. José Antonio Marina. Muchísimas gracias. Gracias a ASEMPE por la oportunidad de dar esta charla. Gracias a Ethical Nutrition. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos su excelente conferencia. A continuación, video proporcionado por la División Ethical Nutrition de CIFRID. Promovemos la salud en la primera infancia. ¿Qué es la primera infancia? Es la etapa que va desde el nacimiento hasta la edad escolar. Las experiencias vividas, una correcta estimulación, salud, nutrición y protección influyen significativamente en su presente y futuro. De acuerdo a la OMS y UNICEF, la lactancia materna es el estándar de oro para la nutrición del recién nacido y además genera un vínculo de amor entre madre e hijo. Estamos convencidos que los niños y niñas son la base para transformar el mundo en un lugar mejor. Por ello, nos importa su nutrición y desarrollo durante la primera infancia. NutriBaby y NutriBio Kids, nutrición integral que deja huella. Nos queda nuevamente por agradecer al Laboratorio CIFRID y a nuestra expositora por su magnífica conferencia y a ustedes por estar con nosotros.
y al mismo tiempo invitarlos a los próximos programas que estaremos realizando. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.